acuerdo. Ya, todos están de acuerdo, ¿ah? Se los vamos a subir. Y bueno, ya está grabando. Les digo, no soy purista ni del español ni del inglés, sino que las malas traducciones o los barbarismos se aplican mal. Pues está mal, pero tampoco está tan mal, tampoco es un error tan grave. Podría ser. Entonces aquí en realidad el sorting no se refiere a un sorteo, está mal traducido, es un falso cognado. Sorting se refiere al arreglo. Y entonces se refiere a ese arreglo incompleto. Vean, por ejemplo, estos diferentes haplotipos que están emparentados a través de este haplotipo ancestral. Llega un punto en el que naturalmente ese haplotipo se extingue, ya no pasa a la siguiente generación y así pasa, perdón, aparecen nuevas mutaciones que generan nuevos haplotipos, pero también en el tiempo desaparecen. ¿A qué se debe eso? Ese arreglo, sorteo, vamos a llamarle como se llama en jerga científica, sorteo incompleto de linajes, que en realidad es el arreglo incompleto de linajes, se debe a que esas diferentes mutaciones que aparecen en el tiempo van desapareciendo, se van extinguiendo por diferentes procesos, todos naturales. Y de esa forma es que entonces todos los haplotipos actuales que vemos convergen en un tiempo pasado en un solo haplotipo ancestral que presenta un individuo. Solamente en uno. Ojo, y se los dije en la clase pasada, pero lo voy a recalcar porque pasa mucho y no queremos que eso pase con ustedes. Ese individuo no es el ancestro de toda la especie o de toda la población, no. Representa al individuo que lleva al haplotipo ancestral, que sí es el haplotipo ancestral de todos los haplotipos que vemos actualmente. ¿Cómo es eso posible? Precisamente por esto, por ese sorteo incompleto de linajes, porque hay más individuos que tienen otros, pero no significa que sean él solo el ancestro de todos los individuos que vemos, ¿no? Hay otra serie de procesos tocogenéticos y demográficos, ¿sí? Que recuerden, ya lo vieron en sus clases, tanto a lo mejor en esta clase como en otras clases de evolución y sistemática, que los individuos no son ancestros de la especie, son conjuntos de poblaciones, los cuales, o sobre los cuales actúan todos estos procesos evolutivos y sobre los cuales sí, como conjunto, representan a los ancestros de las poblaciones actuales o de las especies actuales. En este caso, no es un individuo el ancestro de toda la especie, es el individuo que porta el haplotipo ancestral de todos los que vemos actualmente en la población. ¿Por qué se están extinguiendo y apareciendo nuevos linajes de haplotipos? Bueno, ¿por qué aparecen? Ya lo hemos visto. Por mutación o por rearreglos o por los diferentes procesos demográfico-poblacionales que ocurren en la naturaleza. Pero sobre todo, ese sorteo incompleto de linaje se debe a que no siempre se pasan la información o el genoma mitocondrial o la información de los haplotipos mitocondriales a la siguiente generación. Por muchas razones. Yo antes les decía, hacía el análisis a lo mejor con ustedes en clase, cuántos hombres o cuántos masculinos sabemos en el grupo. O sea, aquí somos como 8, creo, ¿no? O 9, no sé, los que seamos. ¿Sí? Bueno, nuestros haplotipos no van a pasar a la siguiente generación, porque nosotros no heredamos el genoma mitocondrial. Si alguno de ustedes tiene hermanas, pues ahí sí, podría pasar a la siguiente generación, pero ¿de qué depende? De que efectivamente se vuelvan parte del número efectivo de la población, ¿no? O sea, la proporción de adultos reproductivamente activos y que está dejando descendencia. ¿Por qué? Y eso es lo que hacía yo en clase. De las chicas que están presentes en clase, quién sabe si todas quieran tener hijos, quién sabe si van a tener hijos y quién sabe si los tengan, ¿no? Pasa mucho que en algún punto de la vida alguien dice, no, yo, mujeres sobre todo, ¿no? Yo no voy a tener hijos. Pues es una convicción y puede que se cumpla, pero no necesariamente a lo largo del tiempo de vida, el tiempo de vida biológico de un individuo, sobre todo de un individuo femenino, puede o no tener hijos. ¿Me explico? Si los tiene, entonces ese haplotipo ancestral ya se pasó a la siguiente generación. Ahora, para que se mantenga, todavía tiene que pasar a la que sigue.
Y así sucesivamente. De tal forma que fíjense, por ejemplo, este haplotipo amarillito pasa a la siguiente generación, sí se multiplica, sí hay varios, pero a la siguiente ya no. A la siguiente vuelve a reducirse. O sea, ¿de qué dependemos? De que esos haplotipos se estén perpetuando en los diferentes tiempos generacionales y además se dejen a través de otra femenina que tenga hijos y que además sean femeninos y los pase a la siguiente generación. So on, so on. Vean, aquí otra vez hay muchos, pero a la siguiente hay uno y a la siguiente ya no hay nada. Aquí, en este pedazo de tiempo, en este momento, de la generación X a la generación X1, ese haplotipo se perdió. Y ya no dejó descendientes en la que sigue. Entonces, por eso es que de todos los presentes, si nosotros nos empezamos a mover atrás en el tiempo, va a llegar un punto del tiempo X en donde todos converjan, en donde todos coalescen. Y por eso les hablaba yo de la EVA mitocondrial. La EVA mitocondrial es un análisis que se hizo en donde se identificó al individuo, mujer, femenino, que es la que portaba el genoma mitocondrial que es ancestral de los 7,000 millones de humanos que vivimos actualmente. Y la parte complicada es entender cómo pasó, pues a través de este proceso multiplíquenlo por muchos individuos, por muchos eventos a lo largo del tiempo, eventos generacionales. Y si piensan en el ejemplo de caricatura que les di, donde decimos, pues, ¿cuántas chicas tenemos en la clase, por ejemplo? Son creo que 3 o 4, ¿no? Voy a tratar de ver. A ver, ¿dónde están ustedes? No, no los veo. Pero son como 3. Está Gaby, está Aurora y nada más, ¿no? ¿O hay más? Sí, 2. 2, exacto. O sea, fíjense, somos 15 en el grupo, contándome a mí también. Este, contando de esos 15 que somos en el grupo, 13 individuos, no vamos a pasar nuestro genoma a la siguiente generación. Bueno, yo tengo una hermana y tiene una hija, entonces, bueno, ahí sí se pasó. Pero es el de el de mi mamá, pues, que es el que yo tengo. Pero conmigo, yo tenga hijas o hijos, ya no pasa a la siguiente generación. El genoma mitocondrial se hereda maternalmente. Ahora, digamos que Aurora y Gaby, no sé cuáles sean sus convicciones personales, pero por alguna razón deciden que no van a tener hijos. Entonces, de los 15 genomas mitocondriales que nosotros tenemos, ninguno pasó a la siguiente generación, ¿se dan cuenta? Entonces, eso multiplicado por 7,000 millones de individuos, que no los 7,000 son hembras, no los 7,000 son mujeres, solamente una proporción, más o menos es como del 50, ¿no? O sea, voy a decirlo como muy muy sencillo en realidad, porque pues no sé cuál sea la proporción, pero digamos el 50% de esos 7,000 millones de personas, solo 3.5 mil millones son mujeres. Todos ellos tendrían la posibilidad de pasarlo a la siguiente generación. ¿Lo van a lograr? ¿Quién sabe? Eso es lo que está pasando aquí y en estos puntos. Vean, aquí sí está llegando, pero va a pasar a la siguiente, quién sabe. Y este mismo desciende de este en línea directa. So on, so on, so on. De tal forma que a lo largo del tiempo, así es como hemos podido identificar a la Eva mitocondrial. Esa mujer que vivió en África hace unos, creo que 100,000 años, es la portadora del genoma ancestral de las mitocondrias ancestrales de todas las mitocondrias que tenemos ahorita, 7,000 millones, por este proceso. Ojo, esa mujer no es el ancestro de toda la humanidad, ni es el ancestro de todas las poblaciones humanas. No, 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 no. Solo porta el genoma mitocondrial que dio origen a todos los que vemos hoy, precisamente por esto. Aquí lo podemos ver, de estos cuales llegaron al presente, pues no sabemos, pero al menos este llegó y de este solito dejó para, veamos, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 4 de 17 es como casi el 30%, ¿no? O sea, 5 por 5, 5 por 3 son 15, va, poco menos del 30% de los genomas presentes en este momento provienen solo de un individuo. Yo no esperaría que fueran de más individuos, ¿no? Y lo mismo, así se ha calculado al Adán Y. El Adán Y es creo que un poco más antiguo, es de hace 100, menos antiguo, perdón, de hace 10,000 años. Es que no me acuerdo muy bien, pero
los dos son así, o la EVA mitocondrial es de hace 100,000 o 10,000, o el Adán-Y es de hace 100,000, 10,000. Esas son las proporciones de tiempo. ¿Qué quiere decir eso del Adán-Y? Que tiene el cromosoma X, que es el ancestro de los cromosomas X presentes en todos los individuos actuales en la población. ¿Sí queda claro? Yo sé que es medio complejo de entender. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, sí queda claro. Sí. Perfecto. Ahora, ¿para qué se utilizan estos estudios? Precisamente para hacer estos análisis tanto de relaciones de ancestría-descendencia, como para trazar las mutaciones y también para calcular hacia el futuro, ¿no? Los posibles procesos y cambios que va a haber en los genomas tanto mitocondriales como nucleares, ¿no? Entonces, es una forma, también se utiliza como un estudio para calcular qué procesos van a frenar o a favorecer la diversidad tanto genética como taxonómica, ¿sí me explico? Precisamente por ese tipo de análisis. Se pueden extrapolar hacia el futuro para ver qué tantos cambios en el genoma va a haber a partir de los que vemos actualmente, ¿no? La realidad es que la teoría matemática yo no me la sé, así no me la pregunto. Sé que son altas matemáticas, sé que son matemáticas mucho más complejas, pero todas basadas en el número efectivo de la población. ¿Qué es el número efectivo de la población? Ya vimos, es esa porción de la población que efectivamente se está reproduciendo y dejando descendencia, ¿sí? Y para que continúe la siguiente generación, tiene que reproducirse y volver a dejar para que no pasen estas pérdidas de haplotipos en el tiempo. También sirve para calcularlo, ya vimos los pasos mutacionales que vemos en las poblaciones con alelos y diferencias haplotípicas, ¿no? Entre ellas. Y ya finalmente, para terminar con el tema de la filogeografía, es en el caso de los análisis filogenéticos en filogeografía, lo que obtenemos son filogramas, ¿no? ¿Por qué un filograma? Porque es un árbol de la relación ancestría-descendencia, pero también, ¿sí?, de la divergencia de el material genético, sobre todo haplotipos, ya lo saben, pero se puede utilizar otro tipo de DNA, de nuclear, perdón, o DNA de cloroplasto, ¿sí? ¿Y cómo los vamos a interpretar? Precisamente como todos los árboles filogenéticos, son agrupamientos de grupos monofiléticos o naturales que están representando una relación de ancestría-descendencia y que podemos poner en un contexto espacial o geográfico para que nos estén dando información, acuérdense, de la variabilidad genética y su relación, ancestría-descendencia, en un contexto espacial, ¿sí? Ahora, hay dos formas de obtener filogramas. Podemos tener filogramas ultramétricos o filogramas sin longitudes de rama. Ya habíamos visto que nos dice la longitud de rama. La longitud de rama nos dice la cantidad de cambio acumulado por unidad evolutiva, ¿sí? Entonces, en realidad, los filogramas utilizados en filogeografía solo pueden utilizarse a partir de métodos de probabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre que un cladograma, o sea, un árbol de parsimonia, no nos va a servir para filogeografía? Sí, lo vimos en las clases de sistemática. Por lo que se ha hablado de la longitud de las ramas, Ujú. se me va la tasa de sustitución. Exacto, ¿no? No se puede inferir a partir de la parsimonia. Exactamente, ya sabemos, aquí sí sabemos que estamos utilizando secuencias, ya lo dijimos, además son secuencias haplotípicas y para nosotros en este tipo de análisis sí es muy importante calcular tanto la tasa de mutación, la tasa de sustitución de nucleótidos, ¿sí? Sí, a lo mejor no vamos a datarla, no por unidad de tiempo, pero sí necesitamos saber la cantidad de cambios para estimar esa diversidad, ¿no? Precisamente, o sea, ya habíamos dicho al inicio de la otra clase que la filogeografía es el análisis de la diversidad haplotípica, genética, ¿sí?
y analizar si efectivamente esa diversidad está arreglada de manera geográfica, tiene una correlación con la distribución espacial. Entonces aquí forzosamente necesitamos hacer esos cálculos de tasas de sustitución para ver qué tanta diversidad hay y cómo es que está arreglada forzosamente, ¿no? Que era lo que habíamos dicho al principio de la clase, por eso vemos estos temas. O sea, aquí en esta clase en este tipo de análisis biogeográfico, y ojo, si es biogeográfico, porque estamos tratando de inferir cuál es esa historia en un contexto espacial, ¿no? Ahí yo quería mi láser. ¿Sí? En un contexto espacial. Y a partir de eso, hacer las inferencias de los procesos o patrones, ¿no? Que subyacen a ese arreglo que estamos viendo actualmente. Y ya dijimos, o sea, finalmente la filogeografía no necesariamente es una biogeografía de biotas, puede ser una biogeografía de especies. O sea, reconstruir la historia particular de un taxón. Pero podría servirnos también para hacer filogeografía comparada y eso representa campo, digamos, o área de la biogeografía de biotas. Ahí sí, ¿no? Queremos saber si los mismos eventos o fenómenos o procesos geográficos, geológicos, espaciales afectaron a la genética de diversos taxones. Porque, ojo, siempre tenemos que, en filogeografía, no nos desligamos de la parte genética. ¿Sí queda claro? ¿Sí se entiende entonces? Sí. Muy bien. Y vamos a ver ya un otro o un último análisis. Y hay otros, muchos análisis que se pueden utilizar en el campo, digamos, de la biogeografía paramétrica y de la filogeografía, que yo les llamaría biogeografías genéticas. Nada más no es un agrupamiento oficial, ¿no? Nada más por decir que son parte de ese mismo conglomerado. ¿Sí? Pero pues obviamente aquí sí van a ser bien importantes y vamos a poder hacer diversos análisis con fines diversos, desde la diversidad, o sea, del análisis y cuidado de la conservación de la biodiversidad, hasta, digamos, la biogeografía más teórica, ¿no? Patrones, procesos e historias particulares. Uno de los análisis que más se utilizan en este sentido es las distribuciones mismatch, ¿no? Porque este tipo de análisis, que es un análisis genético, nos permite ver si hubo algunos procesos demográficos que afectaron a la genética de las poblaciones y dejaron la huella de esos eventos en la diversidad genética, en el genoma. ¿Sí? Y además están muy relacionadas con la distribución geográfica. Ajá. Entonces, estas curvas mismatch lo que hacen es utilizar parámetros de genética de poblaciones, ¿sí? Como la tasa de migración, el número efectivo de la población, que ya habíamos dicho, la tasa de mutación, ¿sí? Y la diversidad genética, genotípica o haplotípica, ya sea cualquiera de las dos, para a través de análisis basados en coalescencia, ¿sí? Como estos análisis que vimos en donde coalescen los haplotipos, apreciar si esos cambios poblacionales se reflejan en la diversidad genética actual. Cambios poblacionales como cuellos de botella, expansiones recientes, expansiones seguidas de extinción o extinciones seguidas de expansión de la población, reducción del tamaño efectivo de la población. Hay procesos naturales que afectan a la cantidad de adultos. Digo, más o menos un chiste, digamos, caricaturesco, no un chiste, un ejemplo caricaturesco puede ser el COVID. Lo vimos, ¿no? O sea, la COVID es una enfermedad que sobre todo afecta más a los adultos, ¿no? En este caso quizá pueden ser adultos mayores, ¿no? Pero si nosotros hiciéramos un análisis en el futuro, a lo mejor, de la genética de las poblaciones humanas, podríamos, la verdad es que no sé, pero
de acuerdo con estos análisis, algunos de esos eventos dejan la huella en el material de la diversidad genética. Entonces, podríamos ver que hubo una pérdida de ciertas cantidades de haplotipos entre el año 2021 y 2020, ¿no? Eso es lo que vemos aquí. Si las curvas coinciden, por eso se habla del mismatch con las diferencias de la diversidad genotípica o haplotípica, ¿sí? La frecuencia de esos alelos o de esos haplotipos, pues podemos hablar de que haya habido poblaciones con relativa estabilidad en el tiempo. Es decir, los números poblacionales se han mantenido más o menos constantes. Cuando vemos que, por ejemplo, hay dos crestas, como esta, ¿qué es lo que pasó? Había una gran diversidad y después se pierde esa diversidad. ¿Sí se ve? ¿Sí se nota? Y esa pérdida súbita de la diversidad provoca que la curva baje, que no sea, digamos, una distribución normal, y luego de repente vuelve a aumentar. Podemos verla toda en caída y luego un aumento retardado, digamos, o un aumento súbito. Esas variaciones en estas curvas nos están hablando que probablemente aquí había una alta diversidad genética de esa especie, de esas poblaciones, y después hubo un evento que provocó una baja en la diversidad, una extinción, digamos, de individuos y de haplotipos, material genético, como lo vimos en la coalescencia. Y después volvió a crecer. Esto lo que nos está ejemplificando es un cuello de botella. O sea, hubo un evento, puede ser climático, geográfico, geológico, poblacional, que provocó una baja en la diversidad y después una súbita y rápida recuperación. Este es el ejemplo clásico de un cuello de botella. También utiliza, por ejemplo, ya habíamos dicho la tasa de migración, la tasa de inmigración, la tasa de emigración, ¿no? Los valores de diversidad genotípica, haplotípica, número efectivo, número total de la población, etcétera, etcétera. Son buenos análisis para complementar, por ejemplo, análisis filogenéticos y de redes de haplotipos, ¿no? De repente en algunos análisis de redes de haplotipos vemos que hay una diversidad muy marcada en ciertas áreas geográficas y lo que vemos con curvas mismatch es que efectivamente pasó por un cuello de botella y a lo mejor una recuperación rápida o lenta, no lo sé. Pero esa clase de cosas sí se ven con este tipo de estudios, ¿sí? Los análisis filogeográficos son buenos para hacer inferencias sobre los procesos biogeográficos que moldearon esas distribuciones, o sea, dispersión o vicarianza, o extinción también. Pero sobre todo, ya saben que a los biogeógrafos les gusta echar bronca por si es dispersión o vicarianza, ¿no? Que está bien. Yo creo que es un debate sano y es un debate que fomenta el avance en la ciencia, ¿no? Sobre todo cuando se hacen cosas de filogeografía intraespecífica, sí se puede ver qué tan importante es el proceso de dispersión de área local o incluso el dispersal también, ¿por qué no? En las historias particulares. Obvio, eso es lo que no les gusta, por ejemplo, a los biogeógrafos de la vicarianza, porque a ellos no les interesa tanto saber la historia particular, sino la historia en conjunto de las biotas, ¿no? La realidad es que no siempre hay una historia general de las biotas, o esas historias son más complejas de lo que parecen, no solo es dispersión o vicarianza, a veces hay momentos de la acción de diversos procesos a lo largo del tiempo, en diversas historias particulares, pero que se reflejan en una historia común de las biotas, ¿sí? También hay una cosa que se pueden, con los análisis filogeográficos se pueden detectar estas ondas de variación de vicarianza críptica o de vicarianza dinámica. ¿Qué es eso de la vicarianza críptica y dinámica? Eventos de vicarianza que no son perceptibles de manera evidente o particular. ¿Cómo es eso? Hay una, déjenme ver si está aquí, sí está. Este articulito de Bob Sink de unas aves de filogeografía de Arisland, es un análisis de filogeografía comparada, pero la historia particular de unos dio para otro artículo. Son unas reinitas, creo que les dicen, perlitas más bien, unas avecitas, unos paseriformes muy chiquitos,
de la península de Baja California, que se distribuyen desde el norte de California, centro de California, hasta la punta de Baja California Sur. Todas son la misma especie. ¿Sí? Polioptila californica, me parece. Pero cuando estos cuates, Zink y Blackwell Rago, hicieron el análisis de la filogeografía de su variación genética, lo que notaron es que había 3 grupos bien definidos. Un grupo como el que vimos en la clase pasada al inicio, un grupo norte, un grupo central y un grupo del sur. Pero el grupo del sur, era interesante, la diversidad y el análisis era muy diverso, con haplotipos fijos en esas poblaciones que no se encontraban en otros lados, pero más relacionados con una de esas 2 poblaciones. ¿Ustedes qué pensarían si ven, digamos, esa distribución continua? No hay ninguna barrera geográfica, la realidad es que no hay barreras geográficas. O sea, están las sierras, pero esas sierras corren, digamos, paralelas a la península y a la forma de California. Ya lo saben, por ahí pasa la falla. Pero no son un evento vicariante para estas especies. ¿Ustedes qué esperarían? Que las poblaciones del sur, ¿con quién estuvieran más relacionadas? ¿Con las del centro o con las del norte? Con las del centro. ¿Quién dijo Genaro, verdad? ¿Alguien más? ¿O todos coinciden con Genaro? No es Pues, examen. Ajá, no. venga. Sí, también del norte. ¿Del norte o del centro? Porque Genaro dijo del centro. Ah, es que al principio había pensado en el centro, pero no sé si igual pues es más sencillo como migrar del norte hacia el sur, pero sí, no sé. Pero pues como dices, a lo mejor por cercanía geográfica dirías, si migraron, pues pasaron por toda la península, entonces tendrían que estar más cercanas a las del centro. Al Yo también centro. pensaría. Ajá. Por ahí Julián iba a decir, o Oscar, no me acuerdo. No les conozco bien la voz todavía. No, sí, las del centro, Oscar. Oscar. Bueno, ya le voy, ya por lo menos lo reduzco, ¿no? Pues, ¿qué creen, chicos? Que no. Estaban más cercanas, no parecidas, cercanas filogenéticamente a las poblaciones del norte. Y les digo, ¿y cómo? ¿Cómo es posible eso? Si no hay eventos que las separen, ni nada que impida el libre flujo. O sea, yo sí también hubiera esperado que fueran como los del centro. Y si es dispersión, como dijera Gaby, a lo mejor, pues se hubieran dispersado del norte, pero pasando por todo. O sea, no se brincarían 300 kilómetros o no sé cuántos sean, de San Diego, de Tijuana hasta Los Cabos, ¿no? Los que sean. Aquí hay un ejemplo de tanto de vicarianza dinámica como de vicarianza críptica. ¿Por qué críptica? Porque no se ve. No es evidente, es subyacente. Resulta que durante los procesos geológicos, geográficos que afectaron a la península, hace unos, creo que, voy a decirlo mal y por favor perdonen porque la verdad es que no me lo sé bien, pero creo que unos 20 a 50 mil años atrás, ¿sí? Debido a estos ciclos glaciales e interglaciales, el nivel del mar subió, dejando a la porción sur de la península de Baja California como una isla, creando un mar transpeninsular a lo largo del paralelo 28, que es la frontera entre Baja y Baja Sur, ¿sí? Donde ahora está el desierto del Vizcaíno, si se llama, había un mar. Hay evidencias paleontológicas, geológicas y etcétera, pero eso dejó huella en la genética de estos bichos, de estas polioptilas. Resulta, ¿sí?, que era una población continua del norte al sur, completamente hace unos 100,000 años, 70,000 años, pero cuando las condiciones geológico-climáticas cambian y se forma ese mar transpeninsular separando la porción norte de California y Baja California del sur, formando una isla, ¿sí?, pues las poblaciones de la parte sur de la península, de la punta, quedaron aisladas del resto. Y después, por diversos procesos, otra vez geológico-geográficos, se retrae el mar. Si el nivel del mar baja, ya no hay mar transpeninsular, ya hay un puente de tierra entre el norte y el sur, ¿sí? Y hay una migración.
pero después de mucho tiempo, o sea, digamos, estamos diciendo hace 20,000, 50,000 años, no me acuerdo, no tengo el dato preciso. Pero entonces hubo una expansión de la población del norte que se quedó en el centro, y a pesar de que hay una cierta, digamos, hibridación de las poblaciones del centro y del sur, las del sur mantienen una cierta identidad, una diversidad diferente a esas, y se parecen más a las norteñas porque, digamos, era un continuo, ¿no? Un continuo donde probablemente había, supongo, vamos a decir panmixis, o sea, cruzamientos aleatorios ahí. Entonces, ahí tenemos especiación, perdón, vicarianza críptica. No se notaba que había habido un proceso vicariante, pero que además no favoreció la especiación, no pasó el suficiente tiempo para que hubiera especiación. Pero, bueno, yo Edwin, una pregunta. Sí. Entonces, si entendí bien, eran una población original, ocurrió el incremento del nivel del mar, se separaron en dos poblaciones, norte y sur, y ahorita ya las vemos, bueno, ya bajo el nivel. Entonces, bueno, la norte y la sur están emparentadas más que con las del centro, y entonces yo creo que, bueno, más bien quiero creer que la del centro ahora es como un tipo de hibridación entre el norte y sur ahora, o como una O sea, zona de sí, transición hay genética. hay una zona de transición genética ahí, ¿no? Y hay una digamos, hibridación entre las poblaciones del sur y las del centro, pero las del sur mantuvieron cierta identidad que es más relacionada, digamos, las del centro y las del sur comparten ancestro común con las perdón, las del sur y las del norte comparten ancestro común que no comparten con las del centro, ¿me explico? Claro. Entonces, por eso ahí quedó esa muy huella. interesante. Sí, Okay. voy a buscar el artículo, por ahí lo debo de tener porque es así uno de esos oldies but goodies como los otros que les pasé. Ese es de Bob Sink y está padrísimo y digo, ese es el que hizo que a mí me gustara en algún momento la filogeografía, que al final nunca hice nada de filogeografía, pero está muy padre porque justo podemos ver estas huellas de las que estaba hablando yo por acá, antes de esta, ¿no? Ok. Estas cosas y de procesos que ocurrieron. Después creo que saca otro artículo sobre filogeografía de la península y mete varios, y no en todos afecta de la misma manera el mar transpeninsular. Ya. Está muy interesante, y esa ya es la parte, ahora sí, de filogeografía comparada, en donde tratamos de ver cuáles son los procesos de variabilidad y estructura genética de las poblaciones de varias especies, no necesariamente relacionadas. En este caso, si es yo conozco muchos tanto de aves como de murciélagos, por ejemplo. Supongo que por varias razones, ¿no? Porque son fáciles de estudiar, hay mucho chance de sacar información genética y hacer trabajo de campo, ¿no? Y complementarlo con especímenes de museo. Sé que, por ejemplo, gente del Instituto de Ecología trabajaba con filogeografía de venado bura, de árboles y así. Entonces, hay más, pero yo conozco estos con aves y con mamíferos, con murciélagos particularmente, en donde lo que quieren hacer es analizar si efectivamente tienen relación o hay concordancia filogeográfica, filogenética de taxones que tienen distribuciones compartidas, y si efectivamente los procesos que ocurrieron, geográfico, ecológicos, geológicos, también estructuraron la diversidad genética de esas poblaciones de manera similar entre diferentes especies, ¿no? Y entonces es la mejor forma de intentar buscar patrones biogeográficos a través de la filogeografía, ¿no? Y obviamente, pues de la variación genética. Es una biogeografía en la que se buscan patrones, ¿sí? Pero no de las biotas completas. Además, es probable que la filogeografía comparada, o sea, esa variabilidad genética, no siempre se refleja en toda la biota, pero en algunos sí, sobre todo si tienen a lo mejor historias de vida similares o tiempos, digamos, generacionales similares, porque depende mucho de eso, ¿no? Y depende de la forma de reproducción. Entonces, no necesariamente van a verse esos patrones en toda la biota, pero sí en varios componentes de la biota, ¿sí? Y pues entonces da chance de ver si efectivamente esos
esas presiones de selección, esos procesos evolutivos han tenido o han generado, han tenido inferencia sobre la estructuración geográfica de la genética de más de una especie. En una se entiende, ¿no? En una solita, se puede entender. Cuando ya son varias, digo, entonces sí ofrece como esta chance de poder hacer, ir más allá en la búsqueda de patrones. Ahí Genaro ya nos compartió ese. ¿Es el de las perlitas? Sí, ¿O es el de toda la península de Baja California? no, el que presentaste ahorita en la Ah, es el de las diapositiva. Aridland. Ese está padre también, pero hay uno que solo es de Baja California y uno que solo es de las perlitas. Se los voy a subir ahí al Zoom, ¿no? Para que les echen un ojo, están padres. Y si en algún momento les interesa hacer cosas de filogeografía, son ya del siglo pasado porque son del 90 y tantos. Y creo que el más reciente que es de la península es del 2001, 2007, o sea, mínimo unos 20, 18 años, algo así. Pero están padres, están padres. Y por ahí alguna vez vi uno también de filogeografía comparada de murciélagos de la península ibérica, que además son poblaciones que migran al norte de África y está también muy padre. Bueno, realmente con esto terminaríamos la parte de filogeografía. No voy a meter en esto porque ya son digamos, estudios particulares de los temas que hemos estado hablando. Y creo que es más importante que nos vayamos con el último tema, que es de la biogeografía paramétrica, ¿no? Hasta aquí de la parte de filogeografía, dudas, inquietudes, comentarios o quejas. ¿Ninguna? No, ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Y entonces vámonos con lo último digamos, del curso, que es la parte, digamos, de la filogeografía paramétrica, en donde, pues no sé si han escuchado, no sé realmente cómo hayan visto la clase con Tania y Juanjo, si ellos lo hayan mencionado, digo, porque, por ejemplo, Juanjo es una de las personas que es muy fiel al método. Y tiene muchas razones, y está muy bien, ya lo hemos dicho. Los métodos no son malos, simplemente nos sirven para lo mismo. Y eso es algo que deben de grabarse con cincel y mármol. Porque yo sí estoy en desacuerdo cuando dicen, es que el método de la parsimonia es malo. Para hacer filogenias, pues no, es muy bueno. La realidad es que no es el mejor método para las filogenias moleculares, sobre todo si tú quieres calcular tiempos de divergencia y tasas de cambio, ¿no? Ahí sí, ¿no? O donde la parsimonia no es el mejor método para discernir entre hipótesis porque no es una historia, digamos, simple del menor número de pasos, sino es una historia compleja en donde no sabemos, no tenemos mucha evidencia, hay mucha homoplasia, etcétera, que es el caso de las secuencias. Pero muchos de los métodos de la biogeografía tradicional, de la biogeografía, digamos, de la vicarianza, ¿no? Así como los enunciados de 3 áreas, los mapas de especies ancestrales o incluso el análisis de los componentes, pues han caído en cierto desuso. Unos más, otros menos. El análisis de los componentes, sobre todo, por ejemplo, el BPA, que es un tipo de análisis de componentes muy particular, todavía se siguen sacando cosas al respecto, todavía se siguen sacando cosas nuevas, pero digamos, se ha visto rebasado por una serie de metodologías alternas, entre estas las de la sistemática, ¿cómo se llama? Cladística, perdón, de la sistemática molecular. Entonces, no quisiera usar la palabra, pero para muchos se han vuelto obsoletos. Más que obsoletos, yo diría en desuso, ¿no? Por una serie de situaciones muy particulares y combinadas en realidad. Al respecto, entonces, han surgido nuevos análisis y análisis, digamos, alternativos, basados precisamente en metodologías que involucran tanto la probabilidad como el uso de la
las técnicas bayesianas, de la inferencia bayesiana. Y entonces, en un esfuerzo, algunos todavía trataron de hacer análisis nuevos, como en el caso de Brooks, que hizo un análisis que se llama el PACT, Phylogenetic Analysis for Comparing Trees, que no le gustó a nadie, y nadie lo hizo. Poca gente le entendió y poca gente lo puso en práctica porque resultaba como muy complicado en el ánimo de buscar todos los procesos que estaban ocurriendo, como que oscurecía las relaciones, ¿no? O sea, si a alguien le interesa, échenle un ojo a ese artículo de Brooks y... Ay, no me acuerdo porque tiene un apellido, es una chava y tiene un apellido como checo, polaco, hay más consonantes que vocales, no sé cómo se pronuncia, pero también se los puedo buscar, por ahí lo tengo. Y les recomiendo hay al menos una tesis en español, que es una tesis de una chica ahí del Museo de Zoología, Gala Cortés, en donde hizo esos análisis para comparar árboles con aves, ¿no? Con cotingas. Entonces hace un buen resumen de lo que es el método. O sea, les pongo la cita bibliográfica ahí también en Classroom, por si les interesa conocerlo, ¿no? Pero la realidad es que ese no pasó. O sea, empezó como por ahí del 2009, 2010, y Brooks decía que era la consecuencia lógica de los análisis de BPA. Yo creo que no, era otra cosa completamente diferente. Ya después él también lo dijo. Pero no pegó tampoco, no funcionó. Y poquito tiempo después empezaron a salir estos análisis de los que vamos a hablar ahorita, que son análisis donde ya se utilizaban otros métodos. ¿Ya ven todos mi presentación? Sí, ya. Sí. Entonces, digamos que ya como parte de la biogeografía integrativa surgieron un montón de métodos basados en procesos y en eventos, ¿sí? Y de hecho así se le conoce también biogeografía basada en eventos. Al respecto, yo sí consideré que debíamos verlos en esta clase, porque como dijimos al principio de la clase, es una clase más de teoría que de cosas prácticas, que de meterse a los software, a los métodos. Es más para que ustedes estén al tanto de todas las cosas que hay y cómo las pueden ocupar tanto en sus proyectos como en sus vidas profesionales. Pero son, digamos, muy de frontera, muy de la actualidad, ¿no? Y tengo con colegas y amigos que ya les han entrado a estos, que ya los han hecho, y justo dicen, es que esa parte de la biogeografía de la vicarianza quedó obsoleta y necesitamos entender a la biogeografía o los procesos que moldean y modelan las distribuciones compartidas, las distribuciones que generan patrones de otra forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra vez, ¿dónde está mi láser? Aquí está. Entonces mencionan ellos que ya la biogeografía utilizando patrones de distribución se utiliza en menor frecuencia, y en alguna ocasión que yo fui a un foro de discusión con diversas personas, uno dio un argumento y dijo, pues pónganse a revisar cuántos papers donde haya enunciados de 3 áreas o árboles reconciliados hay, y es cierto, ya son menos. Claro, depende en qué revista la veas, porque si ustedes se meten a Cladistics, ahí todavía van a encontrar muchos de estos análisis o incluso el Journal of Biogeography, ¿no? Pero sí es cierto que se están dejando estos métodos que utilizan, digamos, los patrones de distribución que ustedes ya conocen y se han empezado a sustituir, o sea, sí hay con más frecuencia análisis biogeográficos en donde se utilicen tanto filogenias moleculares que ya vimos, como árboles, cronogramas, o sea, ya con dataciones, con fechas, ¿no? Con calculando tiempos de divergencias, ¿no? Y comparándolos con evidencia de otras fuentes, como la geología o modelos de geografía, tanto geológicos como geográficos locales, o sea, ya no a gran escala, ya no solamente los modelos de separación de Pangea, que son como muy clásicos y son estudios muy padres, ¿no? En donde vemos, por ejemplo, esos análisis que hacían los cladistas del Museo Americano con ratites, con dimnos, con árboles, con montones de taxones, y que veíamos padre cómo van las secuencias de separación de los continentes, ¿no? De Gondwana o de la Eurasia. Pero digamos que a escala pequeña, a escala local, pues no siempre los modelos geológicos
son completos y tampoco son de gran ayuda porque pues vemos como que estructuras a nivel pequeñito, ¿no? Y por eso, como les decía yo, la filogeografía fue un buen método o un buen programa de investigación en donde podíamos analizar a escala pequeña, ¿no? Ya no tanto de biota tampoco, sino a ver cómo afectó a todos estos que parece que tienen una distribución similar, pero en pequeñito, no a nivel, digamos, reino geográfico. ¿Me explicó? ¿Sí, sí me doy a entender? Bueno, asumiré que sí me están entendiendo, o no. Y si hay alguna pregunta o contribución, lo que sea, ya saben que la pueden hacer en el momento que se necesite. Entonces, muchos de estos nuevos métodos y nuevos grupos de investigación han optado por otros métodos, ¿no? Utilizando sobre todo información con bases moleculares, ¿no? Tratar de entender esos procesos históricos que han moldeado, que han generado la distribución de los linajes que observamos, especies, ¿no? Más claro. Y tratar de explorar ahora sí escenarios biogeográficos, pero ya con un marco temporal muy explícito, ya no relativo, que eso es lo que pasaba con análisis de vicarianza. O sea, los cladogramas nos están dando un proxy del tiempo que ha pasado, pero no nos dan un tiempo fechado, en años al menos, ¿no? En cambio, ya hemos visto que el reloj molecular sí nos puede dar, y la datación nos puede dar marcos temporales muy precisos, muy explícitos, con un cierto intervalo, con una cierta incertidumbre, pero digamos ya ajustados. Y entonces, ya con eso se puede comparar, ¿no? Contra eventos geográficos, ecológicos, geológicos, como lo que les acabo de comentar de la aparición de ese mar transpeninsular, ¿no? O de los cambios que han surgido a través de los ciclos glacial interglacial. Claro, también noten que hay como ciertas limitantes a este marco temporal explícito, pero vamos, ya se puede explorar con una manga más ancha de manera precisa el tiempo, que eso no pasaba antes, ¿no? Y justo a partir de los análisis de filogeografía hemos visto que la variación genética no necesariamente se distribuye al azar, ¿no? O sea, depende de varios factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, ¿no? Entonces, a partir de la integración de todos estos programas de investigación, de todas estas evidencias, ya con un marco temporal, ya comparando otros procesos que antes a lo mejor no podíamos comparar por la limitante del tiempo quizá, o por la limitante de los niveles, pues han surgido estos otros estudios que se llaman análisis biogeográficos basados en eventos. Y si echaron ojo al artículo que les dejé de San Martín, pues probablemente ya han visto ya vieron más bien este pequeñito diagrama que está muy interesante porque va a incluir otros procesos biológicos, ¿no? Más allá nada más de los procesos espaciales, ¿no? Y por eso se llama biogeografía basada en eventos, porque está considerando todos estos eventos y procesos biológicos, tanto intrínsecos como extrínsecos, que pueden estar ocurriendo. Yo me atrevería a decir que estos que llaman anagenéticos son mucho los intrínsecos y estos cladogenéticos son mucho los extrínsecos, ¿no? Eso puede variar, pero realmente, entonces ya hablamos de esa biogeografía basada en eventos, basada en los procesos y los patrones, ¿sí? Que moldean de manera más quizá ecológica la distribución más que histórica. Ajá. Y obviamente se considera la historia, pero ya no se le da el peso enorme que se le da, por ejemplo, en modelos basados en vicarianza, en la biogeografía de la vicarianza, ¿sí? La vicarianza sí es uno de esos, ¿no? Pero también la especiación simpátrida es uno de los que se consideran, la extinción local o parcial, ¿no? La dispersión de área local o la dispersión a grandes distancias, la extinción total del taxón, ¿sí? El cambio completo de distribución, que eso también llega a pasar, ¿no? La dispersión total, ¿sí? En donde vemos que en un tiempo tienen una distribución los organismos, pero por alguna razón cambian en otro. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, lo han visto con
con árboles, ¿no? Cómo esos árboles modifican o han modificado su distribución debido a los cambios de los ciclos glaciales interglaciares, ¿no? Hay unas especies que aparentemente durante el último máximo glaciar último máximo glaciar, tenían una distribución muy sureña en México, por ejemplo, y cuando los hielos se fueron retrayendo y cambiando el clima, se movieron por completo a climas boreales. Si ya se distribuían en México hace 20,000, 30,000 años, pero actualmente se distribuyen en Canadá, porque se van moviendo como se han movido los hielos. ¿Sí me explico? Bueno, y eso de movimiento, o sea, es una cuestión en tiempos pues más o menos grandes, no tan pequeños, tiempos geológicos. Perdón. Y entonces, estos procesos, ¿sí? Están ejemplificados en estos esquemas y se van a considerar para hacer las inferencias de cómo se han llevado a cabo los mismos y han generado las distribuciones que vemos actualmente, ¿no? Sobre todo se utilizan tiempos, digamos, más o menos cortos, pero yo he visto artículos en donde aplican estos análisis para cosas de tiempos mayores, por ejemplo, para el Cretácico y cosas por el estilo, ¿no? En general vamos a ver que hay dos tipos de estos modelos biogeográficos basados en eventos, ¿no? Continuos y discretos, ¿no? Y van a estar utilizando diferentes propiedades que tienen mucho que ver con otros procesos que ustedes ya han visto o conocen. Por ejemplo, están estos modelos de brincos de islas, ¿no? O de vicarianza jerárquica. Ajá. En donde tenemos modelos de cómo la distribución actual se ha adquirido por medio de estos procesos. Por ejemplo, del modelo de difusión. Una dispersión basada en la difusión, ¿no? A partir de un centro de origen, cómo se van dispersando hacia otras áreas. Pero básicamente por difusión, por eso es por ahí una continuidad. Uh-huh. Y otros en donde esos procesos son más discretos, ¿no? Por ejemplo, el modelo de islas de saltos, ¿no? Movimientos de brinco completamente. O modelos donde hay vicarianza jerárquica. Esto ya lo han visto, por ejemplo, a través de especiación peripátrida, secuencial, ¿no? Ahora, tampoco, cuando se hacen este tipo de análisis, tampoco se considera que solo uno de los procesos es el que está ocurriendo. No, puede haber varios de estos procesos actuando en diferentes tiempos y algunos con mucha mayor importancia, con mayor peso, pero sin estar desligados de los otros. Entonces, normalmente lo que hacen en estos modelos es asignar costos a los eventos, a la extinción, a la dispersión y a la vicarianza. Y son costos diferenciales. Uh-huh. Algunos, por ejemplo, se le da mayor peso a la vicarianza y costos equitativos a los otros procesos. Y otros donde generalmente los pesos son similares, y lo que mencionan mucho es que ahí cuando los costos son similares, la vicarianza ya no es la explicación más frecuente o más importante. ¿Sí? Entonces la realidad es que estos métodos han sido novedosos porque incorporan el viejo dilema, el viejo problema de si es dispersión o vicarianza, considerando que la dispersión generalmente no va a formar patrones porque, ya lo hemos dicho, porque realmente la dispersión depende de las capacidades biológicas de los organismos, de las diferencias también que hay entre ellos y de la forma de vida, entre otras cosas, ¿no? Pero hay que recordar que a estos modelos no necesariamente les interesa la biogeografía de las biotas, a veces les interesa contestar preguntas sobre la biogeografía particular de organismos o de algunos taxones, más o menos parecido a lo que ocurre en filogeografía, ¿sí me explico? O a lo mejor en un taxón grande, en un género, en una familia.
¿Qué ha pasado con ella? Que además es una pregunta o son preguntas que la biogeografía de la vicarianza como que no prestaba mucha atención porque era más importante saber cuál era el patrón general de la biota. Aquí puedes tratar de utilizarlo para explicar las distribuciones de biotas, pero también de grupos particulares o de taxones individuales. ¿Sí me explico? Sí. Que al final son preguntas muy interesantes también, ¿no? O sea, entender lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de nosotros hicimos uno de estos análisis para tratar de explicar las distribuciones muy complejas de un género de carpinteros, ¿no? Que a lo mejor no es uno de los taxones que se utilizarían para hablar de patrones a nivel biota, precisamente porque hay un montón de procesos que han oscurecido esos patrones. Hay especiación simpátrida, especiación parapátrida, extinción de área local, que si bien son procesos que no están formando los patrones, sí moldean las distribuciones particulares y además meten ruido a esos patrones, ¿no? O nos oscurecen esos patrones. También, no sé si lo mencionaré, no está en una de mis diapositivas más adelante, pero a veces lo que se han visto cuando se delimitan áreas de endemismo, que utilizan taxones endémicos, es que no todos son resultado de un mismo tiempo. Hay otros procesos, ¿sí?, que han moldeado la distribución de taxones particulares. Sobre todo, o sea, sí, a nivel local. Justo, la dispersión dentro de un mismo taxón o la especiación simpátrida, ¿no? Que lo que hacen es meter mucho, por ejemplo, de paralogía al sistema y que el método clásico, voy a volver van a decir, ¿cómo molesta con eso? Pero voy a volver otra vez a mi discurso inicial de esta sección del curso. Los métodos clásicos no te van a permitir ver eso porque no lo están buscando y tampoco lo consideran ruido, ¿no? La paralogía, la duplicación de áreas, no permite ver los patrones porque no se está considerando como un evento formador de esos patrones. Al revés, los oscurecen, no permite ver cuál es la historia general. Se ve la historia particular. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros queremos ver particularmente esas cosas que sí son importantes a nivel local, a nivel particular, ya no se vuelven ruidos, ya se vuelven parte de la historia de ese taxón, ¿me explico? Entonces, sí queremos ver eso. Sí queremos ver qué tanto en la distribución actual que vemos de este taxón ha habido vicarianza, pero también dispersión y también especiación simpátrida y extinción de área local, porque no es una extinción completa, es nada más extinción de área local, ¿no? Entonces, pues todos estos procesos nos pueden estar permitiendo ver particularidades y generar nuevas preguntas al respecto de la distribución de estos taxones, ¿no? ¿En qué se basan estos métodos? Pues son muy parecidos a los métodos de las biotas también. Suponen que hay una sola área de distribución original para cada linaje y esa área de distribución se va modificando a lo largo del tiempo por todos los procesos que hemos visto. Ojo, no todos los modelos, más bien, ¿cómo decirlo? No todos los análisis, exacto, no todos los análisis permiten la explicación de la distribución a través de todos estos procesos, de todos estos eventos. Algunos restringen la extinción o la especiación simpátrida o la especiación peripátrida, por ejemplo, ¿sí? O el efecto fundador, que lo que vemos es que el efecto fundador también tiene implicaciones en el modelado de la distribución que vemos de los organismos, ¿no? Entonces hay diversos análisis que van a estar jugando con qué tantos de estos eventos o modelos permiten y qué tanta peso le dan a cada uno. Uno de los más clásicos y que a lo mejor ya los han visto es el modelo de dispersión vicarianza, el DIVA, ¿no? Este se utiliza mucho, por ejemplo, para la reconstrucción de áreas ancestrales, ¿sí? Porque lo que hace es eso, tratar de buscar explicaciones basado en áreas ancestrales que dieron origen a las áreas que vemos actualmente,
¿no? Permite el estudio o el análisis de tanto eventos cladogenéticos como eventos anagenéticos, ¿sí? O sea, vicarianza, ¿no? Y especiación a partir, diversificación de área a partir de especiación simpátrida, pero también que haya extinción local y expansión por difusión o por procesos de brincos, ¿no? De saltos. Y normalmente va a tratar de darle costos. Un costo de 0 para los cladogenéticos, es decir, va a asumir que son mucho más frecuentes, y un costo de 1 para los anagenéticos. Esos van a ser menos frecuentes y van a ser, digamos, menos importantes para la explicación general, ¿no? Y lo que hace es reconstruir esa historia biogeográfica sin recurrir a buscar información geológica, geográfica o ecológica, ¿sí? Digamos que de todos estos análisis es el más parecido a los análisis en vicarianza. Vamos a tener análisis biogeográfica que lo que va a hacer es considerar los modelos que nosotros ya vimos, los modelos de sustitución de nucleótidos aplicados a las áreas, ¿sí? Incluyendo también los modelos de probabilidad, de verosimilitud y de la inferencia bayesiana, para calcular las probabilidades de cuáles eventos son los que ocurrieron. Es decir, hace un símil de la sistemática molecular basada en estos modelos probabilísticos, comparado con la sistemática basada en parsimonia. Ajá. Pero ya aplicada a modelos biogeográficos. Es decir, va a calcular la probabilidad de cualquiera de estos eventos utilizando esos modelos de sustitución de nucleótidos. La realidad es que esos modelos, si ustedes lo piensan, con esas probabilidades se pueden aplicar a eventos que ya podríamos llamar A, B, C, D, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, que el de Yuxi Cantor le va a dar la misma probabilidad de cambio a cualquiera de estos eventos, y lo que se hace aquí es llamar a cualquiera de estos, cladogenéticos o anagenéticos, uno de ellos. Cualquiera de los dos, por ejemplo, la dispersión y la vicarianza pueden ocurrir con la misma probabilidad. O no, podríamos aplicar el modelo de 2 parámetros de Kimura a esa y decir que la dispersión ocurre menos, ¿sí?, que la vicarianza. Denme un segundo, por favor. Discúlpenme, una llamada de teléfono, ya está. Continuamos, ¿no? Entonces, bueno, estos modelos se aplican aquí a los diferentes procesos, ¿no? Tanto de transición como de transversión, ¿no? Y también se aplican, por ejemplo, esos modelos de islas y de dispersión vicarianza. Ajá. A todos se les da un posible costo y se validan cuáles de estos procesos en un tiempo determinado han ocurrido con mayor probabilidad. Es decir, ya aquí lo que está haciendo de manera, digamos, más objetiva, es decir, nos ocurrió, por ejemplo, simpatría o dispersión, o tantos eventos de simpatría o tantos eventos de dispersión con tal probabilidad. Les digo, en realidad es un análogo a los análisis en sistemática molecular de verosimilitud o inferencia, en donde ya nos dicen, esta es la filogenia de estos taxones que tiene la mayor probabilidad. En este caso, lo que nos dice, la historia biogeográfica de este taxón ha sido moldeado por tantos eventos de dispersión seguidos de tantos eventos de vicarianza con tantos eventos de simpatría, y por eso se observa una distribución extremadamente compleja, por ejemplo. En el caso que yo les digo que hicimos el análisis de estos carpinteros, que tiene poblaciones insulares, pero no todas las islas del Caribe,
¿sí? Entonces no podríamos hablar de una dispersión completa y no hay fósiles que nos digan, ah, sí hubo uno en tales islas que no tienen ahorita, pero en el Pleistoceno sí había. Precisamente esto es lo que pasó al hacer este tipo de análisis. Nos dijo, hubo 2 eventos de dispersión, uno de Sudamérica hacia las islas y uno de Norteamérica hacia Sudamérica, y por eso vemos estos patrones de distribución tan complejos donde hay alopatría, parapatría y hasta aloparapatría. Entonces, la realidad es que son modelos muy chidos porque ya te dan explicaciones alternas que bajo otras concepciones biogeográficas se quedan muy cortas porque solo consideran la vicarianza, la dispersión y la extinción. Y sobre todo si tienes problemas de convergencia evolutiva. Por ejemplo, en estos carpinteros hay muchos carpinteros que se parecen pero no están relacionados. Hay 2 que se parecen mucho, son endémicos los 2, pero uno está más relacionado filogenéticamente con los de Sudamérica que con los de Mesoamérica. Y ahí es donde hubo eventos de dispersión. Eventos de extinción. En algunas islas no están porque seguramente se extinguieron, pero no hay fósiles. Las aves no dejan muchos fósiles porque tienen huesos huecos. Entonces, resultan métodos alternativos interesantes para, para explicaciones o eventos mucho más complejos, ¿no? Y precisamente aquí también hay otros análisis en donde lo que se hace es combinar los modelos de probabilidad con los modelos de islas, ¿no? Así de la biogeografía de islas, de una isla pequeñita, más cercana y más lejana, una isla más grande, más cercana y más lejana, se utilizan en combinación con los modelos de sustitución de nucleótidos para calcular los eventos, la probabilidad de los eventos en diferentes áreas de endemismo que pueden estar cercanas, disyuntas o continuas, ¿sí? Y lo que hace es pensar en cualquiera de estos procesos con una dirección de cambio. Esto ya lo habíamos visto en algún momento. Por ejemplo, en parsimonia, los cambios siempre ocurren con la misma frecuencia. Ese es el modelo que utiliza la parsimonia. Pero cuando tenemos caracteres multiestado, ¿sí? Nosotros podemos asumir que los diferentes estados son secuenciales y pasar del estado 1 al 2 siempre va a requerir del 1 al 3 siempre va a requerir de pasar por el 2. En otros modelos, pues, tú puedes pasar de 1 a 2 sin pasar, perdón, otra vez, qué necio soy, pasar de 1 a 3 sin pasar por 2. Y puedes tener el mismo valor de pasar de 1 a 3 que de 1 a 2. Eso se hace en este tipo de modelos biogeográficos, ¿no? Utilizando el modelo que ya habíamos visto de General Time Reversible. Sí, calculan los procesos de dispersión, de reversión, de extinción y de especiación simpátrida, utilizando estos modelos para decir qué tan frecuentes podrían ser esos cambios, ¿no? Y en algunos casos se prohíbe el cambio reversión, o sea, puedes pasar de un estado al otro, pero no regresar. ¿Sí me explico? Algunos le dan más valor a ciertos cambios que a otros, ¿sí? Y bueno, aquí utilizan varias probabilidades, ¿no? Y finalmente, creo que este es con el último que vamos a ver, hay otro modelo que es el dichoso modelo DEC, que es el de dispersión, extinción, vicarianza. Vean que este de DEC no permite todos los modelos propuestos o todos los eventos propuestos para los diferentes escenarios biogeográficos, ¿no? Este utiliza máxima verosimilitud y lo que hace es asignar diferentes pesos a través de probabilidades a cualquiera de estos 3 procesos, a la dispersión, a la extinción y vicarianza en diferentes modalidades. O sea, puede haber vicarianza en tamaño pequeño, peripatría, ¿no? Puede haber especiación simpátrida asimétrica, o sea, en pedacitos, o especiación simpátrica simétrica, o sea, en áreas más o menos grandes.
Lo que hace es incluir tanto los eventos tanogenéticos como cladogenéticos, y para estos análisis la bicarianza solo puede estar ocurriendo con cierta frecuencia, no todo el tiempo, y no, digamos, de manera simétrica, que parta las áreas en dos del mismo tamaño, sino en áreas más pequeñas de especiación peripátrida, ¿no? Por lo que el taxón descendiente solo va a ocupar una porción, ¿sí? A partir del ancestral, una porción más pequeñita. El otro descendiente va a ocupar un área más grande. Entonces, lo que asume es que la especiación no es simétrica. Ojo, no quiere decir que no la permita, solo asume que la especiación no va a ser simétrica, porque eso en la naturaleza ocurre con una menor frecuencia. Entonces, ocurrirá para este modelo con menor probabilidad. Y lo que hace es darnos también una historia en la que cómo han estado interactuando los tres procesos para moldear la distribución que observamos actualmente. ¿Sí? Entonces, a raíz de todos estos modelos, ha surgido un software, ¿sí? Que se llama BioGeoverse, que lo que hace es calcular estos modelos de distribución y de especiación, ¿sí? Con una cierta probabilidad, incluyendo también un símil del efecto fundador. ¿Se acuerdan que el efecto fundador en genética es como la variación genética está restringida, limitada y hasta cierto punto, pues sí, limitada, debido a la genética de los individuos fundadores de una colonia, ¿no? Entonces, primero que nada es dispersión de área local, ¿sí? Pero considerando que va a haber una cierta limitante a esa diversidad. Aquí, en este caso, lo que hace es que va a poner una cierta limitante a la distribución, ¿no? A la dispersión de la distribución debida a efecto fundador, ¿sí? Y entonces este programa, que es un software, me parece que este sí va a permitir todos los eventos posibles y les va a dar una cierta probabilidad a cada uno, y va a jugar con esas probabilidades para decirnos al construir o al reconstruir una historia biogeográfica, qué tanto está influyendo cada uno, si de veras existieron todos los procesos o qué procesos son los que están existiendo, ¿sí? Y cómo ocurrieron de manera secuencial en la historia biogeográfica que estamos contando. Entonces, realmente es un avance, porque este modelo, este software, permite incorporar cualquiera de los posibles eventos que han estado ocurriendo. Esa también es la desventaja, ¿no? Porque la realidad es que hay una probabilidad asignada a cada proceso. O sea, la realidad es que los procesos pueden ocurrir con una cierta probabilidad. Entonces, no necesariamente van a ocurrir. A lo que voy es, se puede estar sobreestimando o subestimando alguno de los procesos cuando en realidad no ocurrió en la historia biogeográfica que estamos queriendo analizar. ¿Sí me explico? Es decir, por sí misma la simpatría de áreas pequeñas va a tener una cierta probabilidad. Eso no quiere decir que naturalmente haya ocurrido. ¿Sí me explico? Sí. Pero, ojo, esto puede ser, pues sí, puede ser una limitante del método, pero no necesariamente un problema, ¿no? Porque en realidad, a partir de las probabilidades que tú estés calculando, vas a decidir cuál de los modelos es el que realmente está ocurriendo. O sea, el software hace una parte, pero la experiencia del investigador, del que está analizando el análisis, valga la redundancia, es importante también para saber que en dónde es un problema de comisión, un error de comisión de la probabilidad asociada. ¿Sí? Ay, ya me pasé. Sí, este era el último. Obviamente hay mucho más que hablar de todos estos procesos, y yo conozco gente que ya se dedica a utilizar solamente estos métodos, y como les digo, pues lo mismo, muchos de ellos dicen, es que este es el futuro ahora de la biogeografía. Pues sí, ¿no? Ya se fijan, nuevamente volvemos al problema de que son métodos que nos sirven si nosotros queremos analizar particularmente
ciertas historias o ciertos taxones. Si a mí me interesa conocer la historia de un taxón particular como este que les digo de nuestros carpinteros, o la historia particular incluso de una especie, pues, ¿qué me conviene más? ¿Hacer biogeografía cladística clásica, filogeografía o biogeografía paramétrica? Pues también depende de lo que tenga. Si yo tengo datos genéticos, pues a lo mejor me conviene hacer filogeografía solamente para una especie. Si yo estoy analizando las distribuciones particulares de una familia y son muy complejos, hay historias de simpatría, de extinción, de dispersión, pues me conviene o alguno de estos análisis biogeográficos, ¿no? Ahí voy a parar mi presentación y vámonos al debate. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de estas cosas? ¿Leyeron los artículos? ¿Pudieron darles una ojeada? El de San Martín y Ronquist explica muy bien estos modelos, ¿no? Hola, hola. Sí. Ah, pensé que ya me habían dejado. Bueno, antes a lo mejor de pasar a eso, preguntas al respecto. Realmente estamos viéndolos muy someros, sí es cierto, pero acuérdense que no es el objetivo de esta clase introducirnos de manera profunda en ninguno de los métodos, ¿no? Y sobre todo que tengan los elementos y la idea de dónde sí se deben de ocupar y dónde no, que es lo que creo que les importa y es la realidad de las clases que toman en el posgrado para aplicarlas a sus proyectos. Muy probablemente muchos de ustedes ni siquiera tenían idea de que había unos métodos alternativos basados en probabilidad en biogeografía, ¿no? Por eso son los últimos que vemos y la realidad es que los vemos de manera muy, muy sencilla. Sobre todo porque a lo mejor muchos de ustedes lo que están haciendo es buscar realmente patrones. Cuando nosotros estamos buscando patrones, la biogeografía de la vicarianza es uno de los métodos que más nos pueden ayudar. Cuando descubrimos esos patrones y vemos cosas extrañas en algunas distribuciones particulares, ahí es donde yo creo que nos pueden interesar estos métodos alternativos y cuando ya se hace un estudio de biogeografía integrativa, podemos meter esta información, tanto de filogeografía como de otros modelos de biogeografía, ¿no? Para explicar no solo las relaciones que existen entre las áreas, sino los eventos y los procesos biológicos que han moldeado distribuciones más particulares, ¿no? Ahí sí. Entonces, es muy probable que si ustedes hacen un análisis, digamos, de patrones y descubren cosas interesantes y que además esos modelos no nos pueden ayudar a explicar qué es lo que está pasando porque se limitan metodológicamente, ya entran muchos de estos patrones y pueden generar nuevas preguntas, perdón, muchos de estos otros análisis alternativos y que pueden dar pie a que ustedes generen nuevos proyectos y tengan ideas de cómo resolverlo. Sobre todo eso, ¿no? Si me permiten contarles mi experiencia al respecto, es que sí, cuando nosotros hicimos un análisis de la biogeografía del grupo completo de los carpinteros, de este grupo, pues fue que se evidenció que tenían historias muy complejas y que no iba a ser muy fácil describirlas a partir de un análisis, por ejemplo, de panbiogeografía o de, por ejemplo, componentes o de BPA incluso. Por esos procesos de especiación y de distribuciones complejas. Entonces, cuando ya hacemos esa primera aproximación buscando esa homología espacial que realmente no hay, lo que nos damos cuenta es que efectivamente las áreas de endemismo o los taxones endémicos no son comparables porque se deben, o esas áreas de endemismo están representadas por taxones en donde no necesariamente hay congruencia geográfica, no hay homología espacial. Algunas de esas distribuciones son resultado de tiempos diferentes, entonces hay pseudocongruencia. Ajá. Porque los taxones son endémicos, pero endémicos de tiempos diferentes, ¿sí me explicó? En otros casos,
son áreas de endemismo porque se alcanzaron por procesos diferentes. No fue siempre vicarianza. En unos casos es vicarianza y en otros es dispersión. Ahí hablamos de incongruencia geográfica, biogeográfica. Es decir, los taxones que están formando esas áreas sí son endémicos a esas áreas, pero son endémicos por dos diferentes procesos. ¿Me explicó? Que no habíamos considerado. Y aquí los tiempos lo son todo. Y eso de los tiempos, al menos los tiempos explícitos, no los podíamos obtener con los métodos tradicionales en biogeografía. Y por tradicional me refiero a los métodos de vicarianza. ¿Sale? Entonces, ahora sí, opiniones al respecto, chicos. Pues personalmente es bastante complejo. Ya ahora sí que entiendo perfectamente por qué los vimos en bloques, cada uno de los diferentes componentes que forma toda la biogeografía integrativa, porque ahorita el artículo, como lo tuvo que mencionar en un poquito breve, sí, un poquito, muchísima información para asimilar al mismo tiempo. Y ahorita con la clase, pues sí, o sea, también sí me doy cuenta de que hay muchísimos, a considerar. Principalmente lo que tiene problemas es con las de congruencias, porque bueno, sí entiendo topológica, temporal, demográfica, pero después cada una tiene sus propias características, sus modelos y demás. Entonces, y bueno, y luego el proceso que sigue, además del contraste, y luego verlo en términos geográficos, paleoecológicos y biogeográficos, pues sí está bastante complejo. Sí, 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 y no es mi intención, no es mi intención que se metan a profundidad en estas cosas y que se vuelvan expertos. No, 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 para nada. Mi intención o nuestra intención en esta parte de la clase es que sepan de la existencia de estos análisis, cómo están operando, a ese nivel, cómo están operando. Y ya si se van a meter a esos, que puede ser en un futuro, a lo mejor no es ahorita. Obviamente hay muchos programas, hay cursos que se dedican, hay un curso de posgrado de la doctora Magallón con sus compañeros que ellos se dedican a hacer cosas de este estilo, ¿no? Tal cual, análisis con biogeografía paramétrica, en donde ustedes ya pueden tener más retroalimentación, ahí sí, de cómo es la médula de estos análisis y cómo están operando realmente, qué programas les sirven y cómo deben meter los datos a esos programas, ¿no? Recuerden que la intención de este curso es más teórico, es que conozcan los métodos y los entiendan y después se vayan aplicando. Y aquí mi idea es que sí entiendan más o menos cómo funciona. Y por eso vimos primero lo de sistemática molecular. Si se fijan, integra partes de lo que vimos en filogeografía y en sistemática molecular. Los métodos de probabilidad, los métodos de la probabilidad de cambio de los nucleótidos, ¿no? Y lo mismo que vimos, que acabamos de ver ahorita en filogeografía. La filogeografía puede ser un método muy, una herramienta muy útil cuando ustedes quieren nada más conocer las historias particulares de los taxones. Y tienen el conjunto de datos que se necesitan, los datos de las secuencias haplotípicas, los datos poblacionales, tasas de cambio, etcétera, ¿no? También si tienen tiempos, tasas, valores, se pueden aplicar otros métodos, ¿no? Para obtener esos métodos tienen que forzosamente hacer análisis de sistemática molecular basada en probabilidad, ¿no? Verosimilitud y bayesianos. De otra forma, no nos sirven. No es como en BPA, que lo único que necesitaban a lo mejor, y lo único, y suena horrible cuando digo lo único porque es complicado obtener, las filogenias resueltas de los organismos, ¿no? Tampoco es fácil, también es complicado. Y entre mejor resueltas estén, pues también es mejor para hacer las inferencias biogeográficas, ¿no? Lo padre de esto es que nos puede dar más idea de todos los procesos que están involucrados, que normalmente la mayor parte de esos son procesos que en la biogeografía cladística no se consideran. Y no se consideran porque son muy particulares, como por ejemplo la especiación simpátrida, ¿no? O la especiación peripátrida también. Entonces, está padre porque ahí se pueden integrar y ustedes mismos los van a ver cuando analicen ya de manera práctica las distribuciones de sus especies. En algunos casos siempre hay un taxón loco que dices, ¿por qué este se distribuye aquí? ¿No?
Por lo menos a mí en ese sentido me parece interesante. ¿Los demás? ¿Qué opinan? Yo creo que es desde el último artículo que vimos con Juanjo, que era sobre los opiniones, en donde había una cantidad de, de eventos que pudieron haber pasado y que ellos, pues a partir del BPA, se dieron cuenta que pues habían múltiples eventos de especiación, bla, 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 bla. Yo creo, y mi discusión siempre con los métodos clásicos de biografía es la implementación y el background matemático. Veíamos, por ejemplo, con la panbiografía, todo este problema que hay, que no hay un método bien hecho para tratar de eliminar todas estas cosas que uno dice qué tanto es tantico, qué tanto es una especie endémica, pseudoendémica, qué tanto un trazo está relacionado con otro, cuál es la distancia adecuada, ¿no? Yo creo que estos métodos bayesianos, probabilísticos, de alguna u otra manera le quitan esa subjetividad que uno como investigador le puede meter a un análisis biogeográfico. Y yo creo que pues eso también lo han repetido mucho ustedes en las clases. No solamente son eventos vicariantes o vicarianza lo que está, ni dispersión lo que está influyendo sobre la biografía, que era lo que tú decías. Hay muchísimos otros procesos, extinción, simpatría, muchos de estos otros procesos que están interactuando. Yo creo que la modelación con este tipo de biografía, que es de la que tú estás hablando ahora último, pues permite tener como un espectro más amplio, un poco más objetivo de lo que es la subjetividad de la panbiografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí es una maravilla. Yo ya he tenido un poco de acercamiento con esto, no porque trabaje con biografía, sino porque me gusta el tema, me gusta entender los procesos de especiación y cómo se generan o han surgido las especies o se han extinguido. Y pues yo creo que esta es una herramienta importante. Más, o sea, con todo el respeto de Juanjo, obviamente, o sea, el PAE para algunas especies es útil, y esto era también algo que se mencionaba, ¿no? Hay grupos para los cuales es útil y hay otros grupos para los cuales no nos está dando la resolución que queremos. Entonces, estos métodos también nos dan la posibilidad de evaluar otro tipo de especies con historias más complejas, ¿no? No desde el punto de vista biográfico solamente, sino desde el punto de vista filogenético. Y esto es interesante. Claro, claro, Oscar. Y dijiste algo muy, muy importante. Dos cosas más bien. Realmente varias, pero dos cosas son bastante, bastante padres de lo que dijiste. Una es justo cómo el PAE, en este caso, en ese artículo, en ese estudio, se dan cuenta de que se lo rebasan. Y eso es lo padre. Tienes una primera aproximación y dices, es que esto no está funcionando. No, no es que no esté funcionando, es que estás descubriendo que es más complejo de lo que te permite ese método. Entonces, necesitas otro método que te permita llegar a esa parte. Ya lo viste. Y eso está padre. Yo creo que eso está muy bien. Por eso es que yo les digo, cuando me dicen, hay métodos obsoletos, la pregunta es, ¿de veras es obsoleto? En algún momento de la historia de la sistemática, por ejemplo, se dijo que la fenética, el estudio numérico o basado en coeficientes de similitud, quedaba obsoleto porque no servía para los principios o para los objetivos que buscaba la sistemática. Cuando llega este boom de la genética y de la molecular, se dan cuenta de que sí sirve, tiene sus limitaciones, pero sí sirve. Entonces, estaba obsoleto y lo reviven, ¿no? La dispersión en biogeografía era una explicación obsoleta y de repente revivió con filogeografía, ¿no? Y con otros estudios moleculares. Y yo estoy de acuerdo que efectivamente la dispersión no genera patrones porque depende de la biología de las especies, pero sí es importante en las historias particulares sobre las distribuciones que se adquieren, ¿no? Y ahí hay un gran debate, ¿no? Y la segunda cosa que dijiste muy, muy importante, Oscar,
es precisamente que tienes que considerar que diferentes métodos me van a servir para diferentes cosas. Por eso yo quizá en algún momento se los dije y siempre se los digo a mis alumnos, lo primero que hay que hacer es definir la pregunta de investigación. Y a partir de esa pregunta ves qué método te sirve. Si es al revés, si dices, yo quiero aplicar métodos de modelado de nicho ecológico, para ver si son especies diferentes. Caramba, ¿de veras te sirve para eso? ¿O necesitas un método anterior que te diga que sean especies diferentes y después si el modelado lo apoya? Entonces, aguas, muchachos, aguas. Y justo yo creo que, como lo decías, no, Juanjo lo sabe. Yo creo que él es de los primeros que dice, ya aquí se vuelve como la Coca y la Pepsi, ¿no? O sea, y eso es lo que yo decía al principio de esta clase. A ti te gustan estos métodos porque quieres, lo que intentas es descubrir la historia de las biotas, la historia de las áreas. Para buscar la historia de las áreas te convienen estos métodos. En cambio, si tú lo que quieres es entender una historia particular de una especie o un conjunto de especies relacionadas en un taxón, por ejemplo, un género, una familia, que tú ves que ahí hay incluso los dichos polimorfismos. Cuando yo era estudiante, recuerdo que en alguna clase, no recuerdo cuál clase, pero una de las profesoras que era estudiante de posgrado nos presentó su proyecto y decía, yo quiero hacer un análisis temático y biogeográfico, pero en esta familia, que es una familia muy grande de plantas, hay especies así, hay especies polimórficas, hay especies que tienen, o géneros que tienen los dos modelos de reproducción. Y ahí ya la sistemática clásica o la biogeografía clásica no me permite entenderlo porque él solo dice, tienes que poner una sinapomorfía para que esto se te agrupe. Entonces, lo importante es saber que hay métodos alternativos que te van a servir para eso, ¿no? Que ya en historias más particulares con mucho más complejas, en donde hay muchos procesos subyacentes, pues necesitas algo que te diga todos esos procesos que están actuando y cómo en qué momento actuaron. Y eso es lo padre de esta biogeografía de probabilidades, ¿no? Que lo que te dice es, hubo al menos 2 momentos de dispersión y uno de vicarianza, seguido de una expansión rápida. Y cuando eso pasa, cuando hay vicarianza y una expansión rápida o una radiación muy rápida, ¿no? De repente no sabemos qué pasó, ¿no? Porque como los métodos son dicotómicos y tú ves que de uno salen 5, pues hay 2 posibilidades, hay 2 hipótesis. Una, el ancestro dio origen a 5 de un jalón, ¿no? O 2, no se está resolviendo y no sé quién es el más relacionado entre sí. A lo mejor están igual de relacionados porque salieron en un tiempo rápido, ¿no? Y hay que recordar que es un tiempo geológico, no estamos hablando de minutos, sino de años o centenas de años o hasta miles de años, ¿no? Que pueden verse en el árbol como una radiación. Y justo, y que algunos de esos han sido resultado de especiación simpátrida, seguida de extinción local, de una relocación de toda el área de distribución, ¿no? Que eso es importante y es uno de los procesos que normalmente no se consideran en otros modelos, ¿no? En otros métodos de análisis, ¿me explico? Entonces, realmente está padre. Yo creo que Oscar dio mucho en el clavo con decir, son métodos que te pueden servir para historias muy complejas, ¿no? ¿Qué pasó, Gaby? No, disculpas. No, sí está muy interesante todo ese tema. Y sí creo que como que en todas las ciencias biológicas se desarrollan un buen de metodologías y pues hay otras que como que las dejan mucho de lado, ¿no? Pero pues sí, creo que siempre va a depender del grupo al que te quieras dedicar. Bueno, qué pregunta quieres resolver para ver si te sirven, ¿no? Porque, bueno, en mi caso, como yo voy a trabajar con morfometría, también podría parecer que no, que ya es obsoleto, ¿no? Pero no, realmente ya la morfometría geométrica ha avanzado muchísimo. Inclusive ya se ha podido como incluir filogenias, ¿no? Entonces eso robustece más
como estas técnicas para resolver también estas relaciones de parentesco. Claro, claro, y eso también hay que considerarlo, ¿no? Que finalmente todo es información, ¿no? O sea, lo puedes meter y analizar, y si está equivocada, pues que bueno, el método te va a ayudar a demostrar que está equivocada o no, ¿no? Hay veces que, que coinciden y justo dices, no, pues no estaba equivocado, si es evidencia a favor de soportar o tal o cual idea o de rechazarla. Eso es lo padre de la ciencia, ¿no? Que no es dogmática, que no nos quedamos con eso, que podemos ir avanzando, ¿no? Hace tiempo también, por ejemplo, hay una técnica en sistemática molecular que también consideran obsoleta, que es la hibridación de DNA por muchas razones. No sé si la han escuchado, pero lo que se hacía es que se calentaban, se ponían materiales genéticos de diferentes especies, se calentaban, luego se enfriaban para que se volvieran a unir y se veía el porcentaje de sobrelapamiento de las cadenas complementarias de diferentes especies. Con base en ese análisis, un investigador hizo una taxonomía alterna de aves, ¿no? Y generó grupos y clasificaciones novedosas y la mayor parte dijeron, esto está mal, esto está loco y hay grupos ahí horribles que no deben de ser, ¿no? Grupos donde se juntaban los galliformes y los anseriformes, por ejemplo. Pasaron como 50 años de eso, 40, y ahora utilizando secuenciación de genómica, pues vieron que efectivamente sí se juntan, ¿no? Un grupo de los gallonceres le llaman ahora. Entonces, pues no estaba tan mal, a lo mejor el método tiene sus bemoles y puede ser cuestionable, pero ahí coincidió y dio soporte a un grupo que sí se está formando con otras evidencias o con otras metodologías, ¿no? No quiere decir que los métodos sean comparables, pero si estás llegando a una misma conclusión, puede servirte de soporte, ¿no? Eso es lo importante. Y aquí entonces sobre la mesa tienen todos los métodos que vimos durante todo el curso. Tienen unos que van a servir para unas cosas, tienen unos que van a servir para otras. Si ustedes quieren datar, a lo mejor estos no son la mejor opción, estos son una mejor opción, pero eso es importante, la información que les den los dos les puede servir para hacer conclusiones generales al respecto de su pregunta de investigación, en este caso en biogeografía, ¿no? Y yo creo que la biogeografía es pues, una de las ciencias padres, y sí es cierto, muchos métodos se quedan limitados. Por ejemplo, les hablaba de ese PACT, el Phylogenetic Analysis for Comparing Trees, que se quedó muy en pañales, no le avanzaron, no funcionó. Pues qué feo, ¿no? En la parte operativa, pero en la parte filosófica y metodológica, qué padre que se aventaron a tratar de hacer otro método que considerara más cosas, ¿no? Porque ese método intenta considerar eventos de paralogía, de especiación sin patria, pues no funcionó muy bien, ni modo, ¿no? Pero esa inquietud hizo que después aparecieran otros métodos donde sí se está incorporando la simpatría, la especiación, a lo mejor parapatria u otros fenómenos que no están considerados o que se consideran ruido en otros métodos, ¿no? Por ese lado, ahí están las cartas, ustedes decidan con cuáles quieren jugar, ¿no? Ese es yo creo que el mejor consejo que les podemos dar hacia el final de este curso, ¿no? No sé, los demás tienen algún comentario, alguna queja, alguna duda, sugerencia. ¿Se durmieron o se fueron a desayunar? Bueno, más bien a almorzar, ya es tarde para desayunar. ¿No? ¿Ninguna? ¿Dudas? Ninguna. Súper. Bueno, chicos, entonces, aquí vamos a parar de grabar.